un calorón que estaba haciendo. Yo llevaba mi maleta, mi mochila y llevaba mi Biblia en la mano. Y yo me acuerdo que, me vienen unas ganas, una sed, y con el calor, y yo recuerdo mucho que dice, joven, disculpe, ¿es usted un predicador? Porque me vio la Biblia, y yo volteé y le dije, sí, para la honra del Señor Jesucristo. Y me dijo, qué bueno, joven, qué bueno. Y saca de su bolsillo 20 pesos. Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas. Bienvenidos al podcast Escuchando su Voz con un servidor, Jonathan Hernández, y con mi hermano Alex del Río. Dios te bendiga, Alex, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Jonah. Muy bien, gracias a Dios. Aquí batallando un poquito, pero muy bien. Mira, Dios sabe por qué pasan las cosas así, igual y vamos a recibir bendición y por eso Claro que sí. Se ha complicado un poquito, pero estamos aquí ya, gracias a Dios. Vamos a redimir el tiempo, no importa que sea mucho o poco, esperamos que el tiempo que logremos aquí grabar sea de bendición para usted que nos está oyendo. Y bueno, en esta hora traemos un invitado que en lo personal aprecio mucho, es un ministro y pastor de Monterrey, Nuevo León, el hermano Juan Javier Hernández. Hermano Juan Javier, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios te bendiga, hermano Jonathan, hermano Alex. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes y pues agradezco la invitación que me han hecho a su podcast. Bueno, pues poder aportar un granito de arena a la gran obra de Dios, y sobre todo en el tema juvenil, ¿verdad? Que es un tema que no debemos de descuidar y pues bueno, aquí estamos, hermano, que gracias por la invitación. Amén, hermano. Mire, hermano Juan Javier, primordialmente creo que la juventud del día de hoy es un blanco fácil para el enemigo. Y yo creo que usted como ministro ha tocado demasiado ese tema como otros ministros acerca de que la juventud para el diablo, para el enemigo, que en esta hora el Señor lo reprenda, ha sido un blanco fácil. No ha sido fácil para la juventud en este tiempo pararse, hermano. Y lo vemos a través de este año que acaba de pasar, un 2020 ciertamente lleno de luchas, lleno de pruebas, de dificultades, hablando de una iglesia global. Lastimosamente se han tenido que cerrar los templos a causa de este virus que ha venido al mundo. Muchas veces reuniones juveniles se tuvieron que cancelar. Pues haciendo un poquito mención, este año en Ciudad Juárez, usted sabe, hermano, que hacemos una reunión juvenil anual. Sí. Este año se canceló. Y ciertamente, hermano, en lo personal y hablando de mi punto de vista, no sé, Alex, ahorita él comentará un poco, pero yo siento que hemos entrado en un estancamiento, hermano, sinceramente. Me he dado cuenta que la juventud en este tiempo, y no es para menos, y tampoco los culpamos, no juzgamos nada porque nos incluimos en esto, hermano, ha venido un tiempo de frialdad, sinceramente, donde los jóvenes, pues, se han detenido un poco de las cosas de Dios porque sabemos que es un estímulo ver a nuestros hermanos, convivir con ellos, escuchar la palabra presencialmente. Gracias a Dios tenemos ahora estos medios de comunicación por internet para comunicarnos, pero no es lo mismo, hermano. Usted, de su punto de vista, ¿cómo ha visto a la juventud en estos tiempos tratando con los jóvenes de su iglesia allá en Monterrey? ¿Cómo ha visto la situación de la juventud en este año que pasó, hermano? Bueno, pues lo que tú dices es una realidad, hermano. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva, pues yo le llamo esta nueva normalidad, ¿no? Tenemos que adaptarnos a servir a Dios. Y pues sí, efectivamente, hermano, nunca se va a comparar. El hermano Branham dijo que cuando el viento sopla, las hojas de los árboles se rozan y eso significa el compañerismo. Entonces, cuando un hijo de Dios se reúne con más hijos de Dios, eso fomenta una atmósfera y un ambiente espiritual sano y ayuda, ¿no? Es decir, que cuando alguien se siente débil, pues cuando alguien se siente cansado, cuando alguien se siente enfermo,
pues el estar en la reunión de los santos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Entonces tú rompes ese ciclo, rompes eso establecido por Dios, por una necesidad sanitaria, por un problema mundial, y pues hermano, momentos que, hablando ya de la juventud, que siempre es un tema de que los jóvenes muchos batallan, aún teniendo una iglesia abierta, aún teniendo un ministro presencial, aún teniendo hermanos mayores que los animan, pues batallan para caminar. Ahora imagínate, hermano, pues sin eso, sin esos elementos que estábamos acostumbrados, pues prácticamente, hermano, estamos viendo un enfriamiento y un estancamiento, como tú bien lo mencionas, espiritual. Ahora, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, hermano, todo, recuérdate que todo es un plan de Dios. Dios no está sorprendido. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que todo lo que nos sucede, hermano, ayuda para bien a los que aman al Señor. Amén. Es cierto, hermano. Y sinceramente, hermano, es la razón de ser de este tiempo. De entrada, creo que usted lo ha visto a través del tiempo, desde su juventud hasta ahora. Las cosas han avanzado mucho. Las pruebas ya no son quizá las mismas de hace 30 años, en cuestiones de que quizá la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Uh-huh. A los jóvenes se les han venido otras pruebas. Sabemos que el enemigo es el enemigo en cualquier punto y ataca con las mismas cosas. Así es. En este caso, hermano, lo voy a hablar un poco de mi parte, sinceramente. El propósito que Dios tiene para uno a veces se nubla, se pierde. Y yo recuerdo que usted en una predicación que tuvo aquí en Ciudad Juárez, hermano, usted platicaba que desde muy joven empezó a servir a Dios, ¿cierto? Sí. Hermano, y recuerdo que usted estaba platicando que se iba a ejidos, a los lugares más recónditos de aquí del país de México a predicar la palabra. ¿A qué edad usted empezó a hacer eso, hermano? Que usted sintió la necesidad de salir, de platicar, de predicar la palabra de Dios. Sí. Bueno, siendo muy honesto, hermano, yo conocí, Dios me tocó la edad de los 16 años. Y a los 16 años yo acepté al Señor Jesucristo y directamente en este mensaje fui bautizado. Prácticamente, hermano, a la edad de los 17 años, es decir, un año después, yo empecé a sentir la necesidad o el deseo, más bien el deseo de hacer algo por la obra, ¿no? De hecho, aprendí a tocar guitarra, terminaban los cultos y nos poníamos a cantar, pero eso fue creciendo y vino una necesidad, hermano, de compartir la experiencia que había yo tenido a la edad de los 17 años con alguien más, ¿no? Entonces empezamos a tener un grupo de jóvenes donde yo me reunía, donde hacíamos programas, ¿cómo se llama?, de estudio, reuniones de estudio a nuestro entender, y le solicitamos al pastor y a algunos hermanos de edad pues que nos enseñaran, ¿no? O sea, temas específicos, y empezó a crecer, ¿no, hermano?, el deseo de aprender, sobre todo de aprender. Yo recuerdo que era tanto el deseo, yo hoy entiendo cuando el hermano Branham dice que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. El hermano Branham dijo, hermano, que debe de haber algo que arda dentro de ti, y literalmente yo experimenté esa etapa donde hay algo que arda dentro de ti. Entonces íbamos a esa edad, 17, 18 años, a los camiones de aquí en Monterrey, transporte público, y nos agarramos un montón de folletos y nos subíamos, éramos 3, cantábamos y entregábamos folletos, y pues era un gozo. Prácticamente el tiempo fue avanzando, fuimos aprendiendo con errores y con fallas, tropiezos, pues muchas cosas que no sabíamos,
Y hermano, ya no quiero mentir, por ahí de la edad de los 20 años fue cuando yo empecé a salir a predicar. Obviamente ya el pastor local, mi pastor, pues me empezó a pedir que lo ayudara en la iglesia, empezaba a dirigir servicios, luego con los jóvenes, mejor con los niños, luego con los jóvenes, y luego ya poco a poco empezamos a hacer evangelismo callejero, y luego ya pues empezamos a predicar un poquito en el púlpito, ¿no? Ya ese tiempo pues ya fue cuando empezamos a conocer hermanos de otros lugares, y sobre todo en las rancherías al sur del estado de Nuevo León, en la sierra de Coahuila en algunas rancherías, pues empezamos a ir a predicar a esa edad, salíamos a llevar el evangelio, más que nada era el gozo, ¿verdad? La alegría, quizás no teníamos mucha enseñanza, no nos metíamos mucho en cuestión doctrinal, era el deseo de compartir una experiencia que Dios había dado a nuestras vidas, ¿no? Hicimos un proyecto, aprovechando aquí la pregunta, hicimos un proyecto, por eso cuando yo oigo jóvenes como ustedes que tienen proyectos, ¿no? De hacer algo por la causa, a mí me emociona porque yo recuerdo en mi época, como tú bien dices, hermano, no teníamos las redes sociales, no teníamos la tecnología que hoy se tiene, pero a nuestro nivel, a nuestra capacidad, pues hicimos un proyecto que yo lo titulé Alas de Águila, y bueno, y no logramos desarrollarlo completamente, pero sí fue un impulso para poder ayudar a la juventud. El objetivo era alcanzar a los jóvenes en sus diferentes etapas, en sus diferentes edades, y presentarles a Jesucristo vivo, ¿verdad? Que los puede ayudar. Amén. Sí. Amén. Y hermano, a usted, cuando en su primer viaje, no sé si usted lo recuerde, cuando usted decidió aventurarse solo a salir con su mochila, ahora sí que de mochilazo, ¿qué le vino a la mente, hermano? ¿No hubo temor? ¿Qué era lo que usted sentía? ¿Cómo experimentaba las cosas? Fíjate que me sucedió algo muy particular, hermano. Ahorita que me recuerdas tú ese tiempo, cuando no conocíamos nosotros el evangelio, cuando yo era muy joven, no sé, la edad de los 9 años, porque yo conocí a los 16, pero como a los 9, 10 años, yo tenía mucho deseo de explorar. A mí me gustó, un tiempo en mi juventud, en mi niñez prácticamente, yo deseaba salir a explorar. A mí me gustaba mucho la exploración, yo deseaba tener una mochila de explorador y salir a las montañas, o ir de excursión, o ir de día de campo, pero no de día de campo para asar salchichas y ya, ¿no? Sino como una aventura, ¿verdad? En esa edad yo tenía un espíritu aventurero, ¿no? Me gustaba mucho eso, y siempre decía, ¿no? Salir, viajar, conocer. Llega el evangelio y eso no cambia del todo. Entonces, la primera vez que yo salí, efectivamente, así como tú dices, yo tomé mi mochila, pedí permiso, yo me dirigí a una comunidad que está como a 6 horas de aquí de la ciudad de Monterrey, y yo tomé mi mochila y no me dio, la verdad, no tenía miedo, no tenía temor de ninguna especie, era una emoción la que yo sentía al salir solo, ¿verdad? A esos lugares, ir al compañerismo con nuestros hermanos, alguna reunión o algún trabajo espiritual, a predicar, y poco a poco, ¿verdad? Llegaba yo a una iglesita, a una misioncita, y el hermano pues ya me conocía y pues me empezó a poner a predicar, y bueno, para mí era un entusiasmo en realidad. Nunca pensé en algún tipo de temor. Yo pienso que Dios me quitó eso, ¿no? Hay gente que se trauma o tiene algún miedo. Oye, no tenías miedo, pues yo me paré una sola ocasión en la carretera a pedir ray, imagínate, o sea, hoy hacer eso, estás hablando de correr un riesgo muy grande, ¿no? Claro. Pero yo digo, no sé si fue
que en ese tiempo no se pensaba mucho en la delincuencia o en ser asaltado o lo que sea, pero yo no, en realidad nunca experimenté eso. Para mí era una emoción viajar en la cabina de un tráiler o en el donde se acuestan los traileros. Ahí viajé en alguna ocasión, sin dinero, hermano. O sea, yo hasta hoy mismo pienso, digo, caray, o sea, ¿cómo me atreví yo a viajar sin dinero? O sea, sin prácticamente casi nada de recursos. Y era un entusiasmo, ¿no? O sea, yo pienso que la gracia de Dios me guardó, siendo un muchachito, hermano, un jovencito, la gracia de Dios me guardó, y Él proveyó y hicimos Amén. lo que pudimos hacer en ese tiempo, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, ahorita que comentaba que de los viajes que hizo, ¿qué fueron los retos, hermano, que tuvo al llegar a las primeras rancherías, las primeras veces que viajó? ¿Qué retos tuvo? Recuerdo muy bien que el hermano Jacobo, en una de las predicaciones, comentaba que, no me acuerdo en qué predicación específicamente, pero pues los hermanos que predican en plazas, en las calles, pues tienen muchos retos. Realmente hay Ajá. gente que los agrede, hay gente que les dice cosas, hay gente que se para, hay gente que los corre. ¿Qué retos tuvo usted, hermano? Sí, mira, yo recuerdo una ocasión, de todas las ocasiones que tuve, así ahorita se me viene a la mente, en una ocasión que yo estuve en una ciudad, en un pueblo, más que nada es un pueblo, se llama Vallehermoso, Tamaulipas. Ajá, Yo estaba, brevemente les platico el testimonio, yo había ido a una reunión a Matamoros, Tamaulipas, y antes del culto, de uno de los servicios de la reunión, llegué temprano a la iglesia, me pasé al altar a orar, y entre lo que empezaba el servicio, y estando orando, yo recuerdo, como si fuera ahorita, una voz no audible, pero una voz dentro de mí, no sé cómo experimentar eso, me vino una palabra, Vallehermoso, Tamaulipas, así, Vallehermoso, Tamaulipas. Entonces yo terminé de orar porque escuché que ya los hermanos estaban llegando, los diáconos estaban limpiando. Me paré del altar y me senté en la banca y empecé a pensar en Vallehermoso, Tamaulipas. Yo nunca había escuchado ese nombre. Entonces yo terminó el culto y hablé con un hermano de ahí de la iglesia local y le dije, oiga hermano, ¿usted conoce un lugar que se llame Vallehermoso, Tamaulipas? Y me dijo, sí, hermano, está aquí como a 40 minutos de Matamoros. Me dice, ¿por qué, hermano? ¿Conoces para allá? Le dije, no, la verdad, no. Y terminó la reunión y el hermano se quedó con la intriga y fue y me preguntó, me dice, hermano, ¿por qué me preguntaste? Le dije, y le platiqué lo que yo había experimentado. Y le dije, hermano, ¿hay hermanos del mensaje ahí? Me dijo, no, lo que yo sepa no hay nada de mensaje. Y me dice, ¿quiere ir, hermano? Le dije, pues la verdad sería bien ir. El asunto, para no hacer muy largo el testimonio, es que sí. nos fuimos a Vallehermoso, hermano. Yo le dije a mi pastor, hermano, me gustaría quedarme una semana aquí en Matamoros. Me dijo, sí, hermano. Yo hablé con mi papá primero, ¿verdad? Porque yo todavía estaba con mis papás y me dijeron que sí. Y luego ya le dije a mi pastor y me dijo que no había problema. Y me quedé esa semana ahí, hermano, y el hermano me hizo el favor de llevarme a Vallehermoso. Y pues era un pueblito típico, su placita y todo, y sentí el deseo de predicar, hermano. Entonces yo le dije al hermano, ¿sabe qué? Me gustaría predicar en la plaza. Y bueno, fuimos a la presidencia municipal, yo me entrevisté con el encargado, pedí un permiso, me lo dieron, y me acuerdo mucho que me dijo, oiga, nomás le voy a pedir un favor. Me dice, sí, por favor no predique del lado donde esté la iglesia católica, si usted puede predicar del otro lado de la plaza, se lo agradeceríamos mucho. Dice, ya tuvimos una experiencia con un hombre que también se puso a predicar, pero empezó a hablar mal de la iglesia católica. Entonces yo le pediría a usted que si usted quiere predicar, pues predique lo que usted cree, pero no queremos que usted insulte a los que no son de su religión y mucho menos insulte a la iglesia, porque el cura vino y se quejó, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Le dije, no, no se preocupe, yo nada más voy a hablar de Jesús. Fue lo que yo le expresé y efectivamente, hermano, empecé a ir a predicar ahí ese fin de semana que seguía, creo que fue jueves, viernes y sábado, y empecé a tener esas experiencias de las que tú mencionas, hermano. Uno va con el entusiasmo, con la fe muy alta, con la expectativa muy alta, ¿verdad? Ahorita se va a juntar la gente
no sé, ¿verdad? O sea, uno va con eso y hermano, llega uno a la realidad, a la cruda realidad, ¿verdad? ¿Por qué le llamo cruda realidad? Porque empieza uno a toparse con la gente que no quiere nada del evangelio, con la gente que no quiere nada de la palabra, hermano, te agarraban un folleto y en tu propia cara lo hacían añicos y lo tiraban a tus pies. La gente, hermano, gracias a Dios, solamente una persona me quiso insultar, porque hermano, esa semana que yo me iba a quedar se prolongaron a 3 meses. Yo estaba con un entusiasmo muy fuerte de predicar y nadie se paraba, pero no, yo no perdía el entusiasmo a pesar de esa realidad en la que yo me topé, hermano. No, mi fe no menguó, ni mi ánimo menguó, ¿verdad? Y créanme lo que les estoy diciendo, o sea, en esos 3 meses yo iba jueves, viernes y sábado, el domingo me regresaba a Matamoros para estar orando y adorando y honrando la resurrección en la iglesia con los hermanos, y entre semana le ayudaba yo a un hermano a pintar las casas o así un trabajito extra, y luego ya el fin de semana me iba a predicar. Y en ese lapso de 3 meses no hubo ni un alma que se acercara, casi en todo el tiempo, ni un alma me escuchó, nadie se paraba. Luego tocó el tiempo de una feria que se puso del otro lado de la plaza, y ya como pasado el tiempo, como que poco a poco yo empecé a experimentar ese desánimo, y yo dije, bueno, yo al principio creía que era Dios el que me estaba llamando a predicar a Vallehermoso. Ahora estoy viendo que pues no progresa nada, no sucede nada, no pasa nada, ni un alma viene, y empieza esa lucha mental, ¿no? Como dice el profeta de Dios, empieza esa lucha mental, decir, bueno, fue tu carne, fue tu deseo, Dios no está en la escena, y empieza uno a batallar con esos pensamientos. Y yo recuerdo mucho que decidí, ¿verdad? Decir, bueno, este fin de semana va a ser el último fin de semana que yo voy a predicar, y si no sucede nada, pues yo me regreso para Monterrey. Y efectivamente ese último fin de semana Dios nos concedió, hermano, predicar a pulmón batiente, hermano. Yo no llevaba micrófono, yo no llevaba bocina, yo no llevaba nada, era nomás así predicar ¿cómo se llama? Sí, a capela. A capela, hermano. Puro pulmón. Terminando de predicar, a medio sermón, a media predicación, se acercó una hermanita y un niño, que fueron los primeros, imagínate, en 3 meses, que se pararon a escucharme. El asunto es que esa fue la puerta para abrir una iglesia, predicarle a una iglesia denominacional, y ellos fueron los que me solicitaron que fuera a orar por su pastora, que estaba muy enferma, y hermano, Dios obró. Y los próximos 3 meses yo ya no estaba en la plaza principal, yo ya estaba predicando en iglesias denominacionales el mensaje de restauración allí en esa ciudad, hermano. Y bueno, sucedieron muchas cosas, pero sí es un reto, hermano, y Dios me concedió experimentar eso y me ayudó a madurar, de que a veces, hermano, hay un mundo con mucha necesidad, pero no quieren a Cristo. Entonces sí es un reto muy grande. Claro que sí, hermano. Comentaba ahorita con Jonah que pues para nosotros a veces es un poco difícil, ¿no? Nosotros tratamos de acercarnos a los jóvenes, pues por este medio, que conozcan tanto como el mensaje como de Dios. Ahorita las redes sociales, pues vaya, es un fiasco de cosas, de ideologías, ahorita con tanta ideología de géneros, etcétera. No quiero profundizar en ello, pero ¿qué le falta a los jóvenes, hermano, para que tengan ese ánimo que, como nos comentaba usted, tenía al principio? O sea, ahorita como comentaba, pues qué ánimo, o sea, qué valor de irse a un pueblo sin nada, ahora sí como que dice, a las buenas de Dios a predicar. Claro, no como tal, quizá, que salgamos a otros estados, quizá ahora por la delincuencia y tantas cosas se ve más detenido el asunto, pero hermano, ese fue su reto para usted, como dice ahora nuestro hermano Alex. ¿Cuál es el reto para los jóvenes para platicar de la palabra? Si no bien salir de su estado,
en su escuela, en el trabajo, en la calle? ¿Qué cree que le haga falta a los jóvenes de ahora para poder impulsarnos en verdad, llenarnos de fe, de valentía y hacerlo? Pues, mira, hermano, yo dos cositas, voy a resumirlo en dos cosas. Lo primero y básico, hermano, y más importante de todo, es una experiencia. ¿Me explico? La Biblia dice que cuando se conviertan al Señor el velo será quitado. El hermano Branham menciona hablar de la conversión. Si no hay una conversión, si no hay una experiencia, hermano, que el joven tenga, porque muchas de las veces pensamos que los que tienen una experiencia son los más viejos, los abuelitos, las hermanas, y los jóvenes no. No. Yo fui un joven que yo tuve una experiencia, creo yo. Si yo no hubiera tenido esa experiencia que tuve con el Señor, entonces, hermano, no hubiera sucedido nada de lo que yo les estoy testificando. En muchas ocasiones que me ha tocado hablar con jóvenes, eso es lo que yo me baso siempre para poder transmitirle algo a la juventud, es, hermano, una experiencia. Ahora, de la mano de la experiencia, hermano, de una experiencia en un encuentro con Jesucristo, con su Espíritu Santo, viene un llamado. ¿Me explico? Que, o sea, si el joven debe sentir que Dios lo está llamando como dice la Biblia cuando él llamó a mí me gusta mucho usar ese relato cuando estaba Leví en la mesa trabajando como cobrador de impuestos, que sabemos que Leví es Mateo, y pasa Jesús, lo ve, se regresa y le dice, ven y sígueme. Entonces, ese es un llamado, hermano. Y Mateo dejó todo lo que tenía, hermano, su vida antigua, su trabajo, sus pretensiones, todo por seguir al maestro. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Los que ya hemos sentido una experiencia con Cristo, los que ya hemos experimentado, porque esto yo no lo puedo transmitir, es decir, yo no puedo hacer que el joven tenga una experiencia, yo no puedo obligar a los jóvenes a que tengan una experiencia, eso es solamente, hermano, eso es ya la decisión del Espíritu Santo. La persona y Dios. Exactamente. Lo que yo sí puedo hacer es testificar. Y a través del testimonio, a través de la predicación, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando el joven, hermano, que está escuchando, o todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, cuando Dios los llama, hermano, ellos tienen una experiencia y eso ya nadie se los va a quitar, hermano. No hay diablo en el infierno que pueda quitarte la experiencia. ¿Por qué? Porque el diablo nos puede poner trabas, nos puede poner enfermedades, el diablo nos puede poner dificultades, pero la experiencia que tuvimos, esa no nos la puede quitar Satanás ni sus demonios. ¿Por qué? Porque ese fue un encuentro personal. Aún si la iglesia se llega a acabar, aún si la iglesia como el edificio se destruye, aún si el pastor se va y la iglesia se desintegra como tal, como iglesia local, la experiencia continúa, hermano. Es decir, el Hijo de Dios, hermano, sabe que fue llamado y no importa el lugar o el tiempo en donde se encuentre, él tiene un llamado que seguir. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en este momento, lo que la juventud necesita es una experiencia. Amén. Lo que la juventud necesita, hermano, es escuchar, es un testimonio, que a través de esto que ustedes están haciendo, podemos llegar a decirle a la juventud que nos escucha, jóvenes, Dios te está llamando. Amén. A seguirle. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un joven, hermano, no importa cuántos trabas y cosas les pueda poner el diablo a esos jóvenes, hermano, el llamado que tienen, hermano, no los va a dejar ahí quietos, ellos van a tener que seguir adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Oh, hermano, tiene usted toda la razón, sinceramente. Muchachos, los que nos estén escuchando, ánimo, no es tiempo de bajar las cabezas, es un tiempo todavía de poder hacer muchas cosas por Dios. Así es. Dios a muchos les da dones, les da llamamientos,
úsenlos en verdad. Dios demanda que usemos lo que Él nos ha dado. Y tiene usted toda la razón, hermano. Necesitamos una convicción verdadera primeramente, una experiencia con el Espíritu Santo, Ujú. arrodillarnos en el altar, derramarnos en verdad y buscar ese propósito en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de temor, que no sabemos qué hacer, a dónde ir, estamos encerrados, qué me toca hacer, no encuentro mi propósito a veces, pero Sí, ajá. mira, hermano, quiero compartir algo. Estamos en un tiempo de cambios. Estamos en un tiempo donde antes del 2020 vivíamos de una manera, hermano, y entrando prácticamente el año 2020, marzo del 2020, todo cambió, hermano. Por causa de la pandemia, los gobiernos tuvieron que cambiar su manera de gobernar, las empresas tuvieron que cambiar, hermano, su manera de trabajar, los trabajadores tuvieron que cambiar sus hábitos, la gente, todo, hermano, todo ha cambiado. Si tú te fijas, hoy sales y aparte uno de tus accesorios que tienes que cargar contigo es el cubrebocas, hermano, tu gel antibacterial. Ya entras a una tienda de conveniencia, te tienen que tomar la temperatura. Antes del 2020, hermano, eso no sucedía. No. La iglesia, hermano, estábamos acostumbrados a ir, a abrazarnos, a saludarnos, a compartir. Yo lo digo en tono de broma, hermano, ¿verdad? Pero es verdad. Nos escupíamos unos a otros, hermano, y no pasaba nada. Y me refiero, no escupíamos a que uno escupiera al hermano, sino que nos acercábamos y hablábamos y no nos dábamos cuenta que gotitas de nuestra saliva se iban y el compañero las absorbía y no pasaba absolutamente nada. Hoy vas tú por la calle, te subes a un transporte público, alguien tose y todo el mundo voltea, hermano, ¿verdad? Uy, O sí. sea, todo ha cambiado, ¿sí me explico? Y eso ha causado un temor, un miedo, hermano. La gente tiene miedo a salir, la gente tiene miedo, hermano, a convivir. Donde haya mucha aglomeración de personas, hay gente que tiene temor de andar en eso. Todo ha cambiado. Y incluso, hermano, la iglesia ha cambiado. Todos estos cambios que estamos teniendo, hermano, de predicar la palabra a través de transmisiones, pues antes no se acostumbraba, había iglesias que ni siquiera una grabación tenían, no grababan absolutamente nada. Hoy han tenido que hacer un esfuerzo de comprarse un celular, comprarse una pequeña cámara, un trípode, grabar o transmitir, y los que no sabían absolutamente nada pues han tenido que asesorarse. Es decir, hermano, todo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado, ¿verdad? Nunca. Él permanece fiel, y a pesar de que nosotros, hermano, vamos avanzando porque es parte del crecimiento de la edad, tenemos que ir de la estatura del varón perfecto creciendo a perfección. Tenemos que avanzar y tenemos que adaptarnos a los cambios, hermano. Entonces la juventud hoy en día, desgraciadamente, ya no podemos, quizás por un buen tiempo, no vamos a tener reuniones juveniles, como bien lo mencionaban ustedes hace un momento. Pues de hecho yo tenía planes, ya había hablado con mi familia otra vez, incluso con algunos jóvenes vamos a ir a Juárez a la reunión, y bueno, pues hoy no se pudo, hermano. Hoy casi todas las reuniones juveniles, muchas se han hecho por transmisión, todo ha cambiado, hermano. Entonces, ¿qué le sugiero yo a los jóvenes hoy en día, verdad? Que están pasando por una situación, quizás tú joven o señorita que me escuchas, un estado de desánimo, porque antes pues te juntabas, tienes compañerismo, eso te animaba. Hoy ya no, tienes que estar en casa, estás estudiando desde la casa, ya casi no puedes salir, nadie no se pueden juntar a cantar, y si lo hacen, pues lo hacen bajo un riesgo. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes, muchachos? Yo les puedo decir, no importa que todo haya cambiado, no importa que las circunstancias de la iglesia hayan cambiado, Dios permanece fiel. Hay una escritura que me gusta compartir, no sé, Jonas, si tengo tiempo para compartirla. Claro que sí, adelante, hermano. No la voy a leer, pero todos van a saber de dónde está y todos van a saber a qué se refiere. La hemos escuchado en predicaciones seguramente, pero todos hemos oído hablar de los 3 jóvenes hebreos. El hermano Branham dice, hermanos, que el profeta Daniel
llegó a ser el pastor de los 3 jóvenes hebreos. No sé si ustedes lo hayan leído. Sí. Y cuando, hermano, trayéndolo esa escena de Daniel siendo el pastor de esa pequeña congregación que eran Sadrach, Mesach y Abednego, o el nombre babilónico, ¿verdad? O Azarías, Misael y Azarías, los nombres hebreos, pues imagínate, era la vida de una congregación, el pastor, tenían sus trabajos en el gobierno, porque ahora que sí todos eran delegados del gobierno, pero tenían sus reuniones, tenían sus compañerismos, pero llegó un momento en que todo cambió, hermano, ¿verdad? El gobierno cambió y puso un decreto donde se erigió una estatua y todos los que escucharan el sonido de la música tenían que adorar a la imagen, ¿verdad?, que el rey había edificado. Incluso el hermano Branham dice que Daniel no estaba, y la Biblia menciona que en esa época el pastor ya no estaba de momento, pero estaba la congregación, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, siendo jóvenes, no se dejaron influenciar para adorar, porque sabían que el único que merecía la adoración era Dios. Amén. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque tuvo que haber un cambio, es decir, ya dejaron de ser jóvenes, de ir a la iglesia, estar sentados, oyendo la palabra a través de su pastor, ¿verdad? Irse a su casa y al otro día ir al trabajo y luego ir a la iglesia. Ahora la etapa había cambiado y esos jóvenes tenían que enfrentar un reto. Y este reto que los jóvenes estaban enfrentando es que ahora ellos mismos tenían que ser probados, o su fe, lo que habían escuchado, venía a ser probada por el gobierno. Y me llama mucho la atención, hermano, que estos jóvenes tenían ya pues un carácter, una experiencia, ¿verdad? Su situación cambió. Hablando de cambios, su vida cambió, ahora estaban siendo acosados por el gobierno. Si no adoran la imagen, van a ser lanzados al horno de fuego, y ellos se pararon. En algún mensaje, de hecho, el miércoles hablé un poquito sobre el tema que se llama nuestra fe tiene que ser probada, o sea, nuestra fe tiene que ser probada, y hablé de que estos jóvenes, el hermano Branham menciona que cuando llegaron los policías o los encargados del orden para apresarlos, porque estaban ellos faltando a un decreto real, ellos le dijeron: nuestro Dios tiene poder para librarnos, y si no nos libra, de todas maneras no adoraremos tu imagen. El hermano da el mensaje de la estatura del varón perfecto. Cuando él habla de la paciencia, él menciona que estos jóvenes tuvieron que ser pacientes esperando a Dios, y dice, cada paso que daban estaban más cerca del horno, mas sin embargo ellos se quedaron firmes en su fe. Entonces me goza, ¿verdad?, que la Biblia mencione que hay jóvenes valientes que tienen que enfrentar el reto. ¿Cuál reto tenemos hoy? Pues de que no podemos congregarnos, de que no podemos estar todos juntos, de que no podemos tener compañerismo, de que no podemos tener reunión, pero tenemos un reto por delante. Ánimo, no estamos solos. El hermano Branham dice, para cuando ellos parecía como que Dios nos había abandonado, y díganme si no, muchachos, a veces parece que nos sentimos solos, que estamos peleando la batalla solos, y como jóvenes nos sentimos tristes, angustiados, cabizbajos, sin ánimo, pero no estamos solos. Hay una frase que quiero resaltar que dice el profeta: cuando estaban a un paso del horno, ellos fueran lanzados al horno, y aún en el momento en que ellos fueron lanzados al horno de fuego, dice, parecía a simple vista que Dios ya no estaba con ellos. Pero cuando ellos cayeron adentro del horno, dice, Dios ya estaba dentro del horno esperándolos. ¡Uy, qué maravilloso, hermano! Entonces sí, quiero decirle a los jóvenes y a las señoritas, a los hermanitos y a las hermanitas que nos escuchan, a veces pareciera que estás solo, pareciera como que Dios ya no está contigo, pareciera que la cosa está difícil, pero Dios ya se te adelantó, Dios va un paso adelante de nosotros, así es que tu ánimo, ánimo, muchachos, cobren ánimo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué podemos hacer ahorita los jóvenes? Animarnos a través de las redes sociales,
Yo siempre he creído, Jonah, Alex, siempre he creído, y lo sostengo todavía, las redes sociales ciertamente ha sido muy dañino para muchos hoy en día, pero también es un medio que podemos aprovechar. Si el diablo está inundando las redes sociales con basura, nosotros podemos también inundar las redes sociales con lo correcto, ¿verdad? Sí, Y estos señor. medios como este podcast, como cualquier transmisión en vivo por Facebook o por YouTube, si mientras más podamos llevar la palabra del Señor, esta palabra va a llegar a algún joven en algún lugar del mundo, o en algún lugar en nuestra ciudad, o en algún lugar en nuestro país, o en el extranjero, un joven o una señorita que esté pasando por una situación difícil, la palabra va a llegar en su tiempo, porque recuerden algo, Dios nunca llega tarde. Quiero darles un testimonio, hace como 2 años, no recuerdo bien, o un poquito más, antes de que la voz de Dios, y no quiero yo presumir de que yo lo hacía antes que la voz de Dios, no, si no es algo que me sucedió, ya saben que la voz de Dios saca la cita del día, todos los días, ¿no? Tienen un algoritmo y ellos mandan la cita del día y un texto de la palabra de Dios. Pero antes de que surgiera eso de la voz de Dios, yo hice un grupo con todos mis contactos por WhatsApp, donde yo compartí un texto diario. Yo a través de una difusión, ¿verdad? No era un grupo, era una lista de difusión. Entonces yo sentí en mi corazón agregar todos mis contactos de ese tiempo a una lista de difusión de WhatsApp, y todas las mañanas, al menos yo procuraba lo más temprano posible, pues mandar un texto de la Biblia que yo también escogía, dice uno, al ahí se va, o no al ahí se va, sino no había un programa, es decir, la inspiración, pues, y yo tomaba ese texto y lo compartía. Y eso lo hacía yo, ¿verdad? Hace, no sé, yo creo que unos 3 años, y así quedó, hermano. Muchos hermanos me agradecían, otros nunca me contestaron, pero yo sentí en mi corazón. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque una vez una joven de Argentina, imagínense, yo no la conocía, sino ese contacto era porque me habían invitado a una reunión y ella tomó mi número y bueno, en fin, lo que yo no sabía es que el texto del día que yo compartía, muchos jóvenes y hermanos ¿cómo se dice? Lo, Compartían, sí. sí, lo compartían ellos más adelante con su lista de contactos. Eso yo no lo sabía, o sea, yo no lo sabía en ese momento y simplemente lo compartía, pero yo no sabía que había hermanos que lo tomaban y también lo compartían con grupos que ellos tenían. Y un día una joven de Argentina me escribió y me dice: pastor, disculpe que le escriba estas palabras, usted no me conoce, yo tampoco lo conozco, no, pero yo sé que usted hace esto. Y me llegó, un día yo estaba por hacer una barbaridad, estaba por cometer un error muy grave. Dice, yo ya estaba muy decepcionada de la vida, estaba muy decepcionado de las cosas de Dios, estaba muy triste, la depresión me había golpeado. Dice, y en eso que yo iba a cometer nunca me dijo que iba a cometer, yo no me sentí con la libertad de preguntarle, pero nomás me dijo que iba a cometer un error muy grave, que se iba a poder arrepentir en toda su vida. Dice, sonó mi celular y cuando sonó el celular, dice, era el texto, y me llegó un texto de la palabra de Dios y yo sentí como Dios me habló en ese momento y yo sentí la presencia del Señor y fue una experiencia para mí y yo le agradezco mucho a Dios. Le agradecí al hermano que me mandó el texto y él a su vez me dijo que no se lo había enviado él, o sea que él no había hecho, sino que él lo había reenviado de un hermano de México que había enviado el texto. Y él, a ella muy agradecida, dijo quién fue y consiguió mi número y me mandó el WhatsApp, agradeciéndome pues que yo había sentido la inspiración de Dios para mandar ese texto. ¿Por qué comento eso, muchachos? Porque a veces uno piensa que lo que uno puede hacer, no se imagina uno el alcance en las manos de Dios, lo que podemos ayudar a los demás.
Por eso yo los animo a ustedes, Alex, Jonathan y a todos los que me escuchen, cuando ustedes sientan compartir algo, cuando ustedes sientan, porque a veces decimos, pero es que ¿quiénes somos nosotros? A lo mejor el gran evangelista, fulano de tal, o el gran ministro tiene que predicar, o el gran pastor tiene que traer un estudio para alcanzar a los jóvenes. Eso es bueno, invitar al hermano, invitar a cierto hermano reconocido, eso es bueno, pero yo les invito a ustedes a hacer lo mismo. No importa que no seas un predicador, o que no seas un ministro, o que no seas un ministro ordenado, pero sí Dios puede usar, si tú compartes un texto, un extracto del profeta, no te imaginas, quizás dentro de los 1,000 seguidores que tengas en Facebook, o de los 2,000, porque yo he escuchado a jóvenes que tienen hasta 5,000 amigos en Facebook, y yo digo, wow, 5,000, imagínate, hermano, 5,000, o sea, imagínate el alcance que tienes, o sea, hermanos, miren, perdónenme por este sacrilegio que voy a decir, ya me emocioné, hermano. No, adelante, hermano, ya me emocioné. Perdónenme por este sacrilegio. Yo le prediqué a mis jóvenes un día aquí, si sabían lo que significaba de hecho el lenguaje ha cambiado. En mi época no existía la palabra influencer, en mi época no existía la palabra youtuber, en mi época no existía muchas palabras, terminologías que hoy en día los jóvenes utilizan mucho. Pero hablando de una vez me llamó la atención de qué es un influencer, y me puse a investigar. Bueno, un influencer como un youtuber, hermano, hay youtubers que tienen, hermano, 30 millones de seguidores, y haciendo qué, hermano, tontería y media. Yo digo, ¿cómo pueden estos jovencitos, o sea, tener 30 millones y los siguen y les dan su like y hermano, y haciendo una tontería, o sea, haciendo cosas absurdas, incluso a veces hasta ridículas, ¿no? Pero la gente sigue eso. Y yo tomé eso, hermano, para un estudio de los jóvenes aquí conmigo, y hablé del influencer más influencer que ha existido sobre la tierra, y yo les dije, perdónenme por el sacrilegio, pero si en el tiempo de Cristo hubiera existido el YouTube, ¿quién creen que sería el youtuber con más seguidores que existe en el mundo? Hubiera sido Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque saben ustedes que la Biblia es el libro de los libros, hermano. La Biblia, ustedes pueden ir al YouTube, precisamente, o al Google, vayan a Google, googleenlo, dicen los jóvenes hoy en día. Ahorita mismo que están escuchando esto, vayan a Google y pónganle ahí, ¿cuál es el libro más leído o vendido de la historia? Hermano, está un libro de un chino, está, no sé si es un libro, no recuerdo, son 2 libros, pero el primero, el libro más leído y más traducido es la Biblia. Claro, a final de cuentas es el bestseller más vendido de hace tanto tiempo, efectivamente, hermano. Y no tengo ahorita el dato, pero cualquiera lo puede ir a investigar. Hermano, es increíble. Entre el segundo y el primer lugar, la Biblia por lejos se lleva. Entonces, hermano, al hacer algo por la obra, el compartir un extracto, el compartir un texto, no te imaginas el alcance que tienes. Ahorita yo les preguntaba al principio, creo que este es el 4º episodio de este podcast, ojalá sean muchos más, no se me desanimen, muchachos, quizás los seguidores no van a llegar pronto, a lo mejor no va a tener un alcance internacional, pero eso no importa, o sea, si es local o si es nacional o regional, no importa, que ese no sea el objetivo, sino que el objetivo sea llegar al corazón del Hijo de Dios, a los jóvenes, porque recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios, un testimonio, un canto, un extracto, un texto de la palabra, eso, hermano, a alguien en algún lugar, dice la Biblia, tú echa tu pan sobre las aguas, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla en los espinos, en las piedras, pero parte cayó en buena tierra. Así es que, hermano, si ustedes han sentido este llamado, si ustedes han tenido esa experiencia, transmítanla, y no se me desanimen. Si alguien no ve el programa, si alguien no escucha el podcast, si uno quisiera que todo el mundo compartiera, a veces no sucede, pero que eso no los desanime. Hay un llamado, hay una experiencia, y básense a eso.
alguien va a ser, alguien lo va a escuchar, a alguien le va a hacer provecho. Y no se imaginen ustedes, hermano, Dios, a final de cuentas, es la obra del Espíritu Santo, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Ya para terminar, les voy a dar un consejo a ustedes que están empezando este proyecto y a todos los que me escuchen si tienen algún proyecto, porque saben ustedes que hay muchos jóvenes que tienen inquietudes y deseos, a veces los tienen reprimidos. No, ¿qué van a decir? No, se van a burlar de mí. No, dejen a un lado los temores, las frustraciones. Si ustedes sienten hacer algo por la obra, vayan con su pastor, vayan con, si tienen algún líder juvenil, expónganle qué podemos hacer ahorita en medio de la pandemia para animar a nuestros jóvenes de la iglesia. Hermano, con la facilidad de cualquiera tiene un teléfono, hagan una transmisión en vivo, pónganse a cantar, den un testimonio. Ahí los locales, siempre hay algo que hacer. Hay, como lo hacen los mundanos, hermano, buscadores de talentos, o no sé cómo le llamen. Nosotros podemos ir al joven más serio de la iglesia y preguntarle, oye, ¿quieres hacer algo? ¿Te gustaría hacer algo? ¿Te gustaría involucrarte en algún proyecto? Y se van a dar cuenta, hermanos, que a veces hay muchas ideas, hay muchas propuestas, hay muchos deseos, hay jóvenes que están ahí, pero lo tienen reprimido. ¿Qué van a decir? Tienen miedo, tienen temores, y lo que ocupan es alguien más que les diga, yo estoy contigo, vamos a hacerlo, vamos a proyectarlo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Y en la medida de la posibilidad de cada quien, Dios usa lo que Dios quiere, hermanos, es trabajar con la disposición. Un día me dieron un consejo a mí siendo un joven ministro, y me dijeron, hermano, trabaja con la voluntad de la gente. Dios no le pone más cargas a aquel que no las pueda llevar, es voluntario. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, es voluntario. Y cuando hay voluntad, si el deseo es ayudar a alguien más, hermano, eso es suficiente. Y ya para terminar, el profeta dijo, hermano Branham, le preguntan, ¿cómo puedo saber yo si estoy haciendo la obra de Dios al ir a predicar? Y dijo el hermano Branham, si un hombre se para a predicar, no necesita orar, no necesita saber si está haciendo o no la voluntad de Dios o una vindicación. Dijo, si un hombre predica, dice, está haciendo la voluntad de Dios, porque la Biblia dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Si uno se para con lo que la Biblia dice, estamos dentro de la voluntad de Dios. Si ustedes a través de este podcast es para animar a los jóvenes, esta es la voluntad de Dios. Amén. Estamos dispuestos a apoyar, muchachos, así es que para mí ha sido un honor participar y espero que haya sido de ayuda estos pequeños testimonios y hermano, pues aquí estamos para cuando se ofrezca. Claro que sí, hermano, claro, como comentaba, ya se sembró la semilla y ahí el joven que nos está escuchando ya tiene algo de dónde agarrarse. Así es. Amén. Y yo he comentado con Alex, hermano, no importa que lo escuchen o 1000 o una persona, pero si a alguien se le queda sembrado esa palabra que escuchó aquí, con que sea una persona, con eso nos damos por bien servidos. Efectivamente, hermano. Hermano Juan Javier, sí. Perdone, no le quiero quitar más de su tiempo, pero solamente quiero yo terminar con una cosa. La penúltima vez que usted vino, hermano, usted dio un testimonio muy hermoso que a mí, sinceramente, se me ha quedado grabado en el corazón y yo quisiera que rápidamente, hermano, si usted lo puede dar. Usted comentó que un día viajando en las rancherías, y suena chistoso, hermano, pero usted comentó que tenía usted deseos de una Coca-Cola. Pero no tenía usted el dinero. Cuéntenos nada más, por favor, ese testimonio, hermano. Yo quiero escucharlo en realidad. Muchas gracias, Jonathan, por recordarme. Hermano, verdaderamente el recordar es volver a vivir y para mí, créanme que les agradezco, no porque yo esté exponiendo, sino que el recordar estas experiencias me animan a mí también, hermanos, ¿verdad? A veces uno piensa que los pastores nunca se desaniman, que los pastores no necesitan, siempre son como Superman, ¿no, hermanos? Pero la verdad las cosas que también nosotros necesitamos ánimo y gracias por recordarme ese testimonio que claro, hermano, con todo gusto lo doy. Yo era un tiempo de calor y salí a un pueblo cerca de Torreón, Coahuila, un ejido que se llama
Chávez, Coahuila, o Francisco, más bien se llama ahorita Francisco y Madero. Ahí había una iglesita muy pequeña. De hecho, tengo años que no veo al pastor de ahí, a los hermanitos. En aquel tiempo yo era más frecuente en mi ida. Hoy ya siendo pastor pues es más difícil moverme, pero en aquel tiempo estaba la iglesita. El hermano era un panadero, tenía una panadería, él hacía panes, perdón. Y bueno, a mí me gustaba mucho llegar ahí con el hermano. Se reunían, no quiero mentir, pero alrededor de 15, 20 hermanitos eran los que vivían, los que creían el mensaje, y me gustaba llegar de pasada. Cada vez que yo iba a la Sierra de Durango, yo llegaba ahí con el hermano, y pasaba unos días ahí ayudándole en la iglesia, animando y predicando, en fin. Y siempre, pues bueno, como yo decía hace un rato, sale uno a veces, lo que menos piensa uno es el dinero. Y yo recuerdo que llegué yo ahí, hermano, y estuve 2, 3 días, y prediqué, y el pastor me dice: hermano Juan Javier, yo pues no tengo mucho dinero ahorita, hemos tenido gastos, no tenemos ahorita. Y yo le dije: no, hermano, no se preocupe, ¿para dónde vas? No, pues voy para allá con el hermano a un ejido allá en Durango. Y me dice: mira, hermano, pues te doy el pasaje para que compres el pasaje de aquí a Torreón, perdón, de aquí a Lerdo, Durango, y de Lerdo te agarres el camión para el rancho. Y me ajustó, ¿verdad?, el pasaje, y yo me fui, y muy contento, y llegué a Lerdo. Ahí en Lerdo, Durango, estaba yo en la terminal esperando esos camiones típicos, no sé, que tenían parrilla arriba, se subía la gente con animalitos, nosotros les llamábamos que iban ranchando, ¿verdad, hermano? Eran los polleros, ¿no? Ándale, exactamente. Guajoloyets, que le dicen. Sí. Y yo recuerdo mucho esa parte, hermano. Llegué yo a Lerdo, y un calorón que estaba haciendo. Yo llevaba mi maleta, mi mochila, y llevaba mi Biblia en la mano. Y yo me senté en una banca ahí afuera de la terminal, y el polvo, hermano, y el calor, y oí, y en ese momento, pues yo no traía ya dinero, ya había comprado el boleto que el pastor me había dado para yo seguir mi viaje, y y yo me acuerdo que, me vienen unas ganas, una sed, y con el calor, y yo recuerdo mucho que cerré mis ojos, le dije al Señor: ay, Señor, cómo me gustaría tomarme una Coca-Cola bien fría con este calor que está haciendo. Y Dios es mi testigo de lo que les digo, muchachos, ¿verdad? Dios no cumple caprichos, hermano. Dios no es un payaso, dice el profeta, para cumplir nuestros caprichos, pero tenemos un Dios rico en misericordia. A veces dice la Biblia que tú ven y yo consideré las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, dice la Biblia. Entonces yo recuerdo que estaba sentado y yo le dije al Señor, cómo me gustaría comprarme una Coca-Cola muy fría, ¿verdad?, con este calor. Y yo oré en mi corazón, y con los ojos cerrados, cuando en eso sentí que alguien tocó mi hombro, yo abrí los ojos y levanté la mirada, y era una persona, un anciano, con su sombrero de paja, los sombreros que usan las personas, ¿verdad?, en los ranchos, y me dice: joven, disculpe, ¿es usted un predicador? Porque me vio la Biblia. Y yo volteé y le dije: sí, para la honra del Señor Jesucristo. Y me dijo: qué bueno, joven, qué bueno. Y saca de su bolsillo 20 pesos, y me da los 20 pesos, y le digo yo: no, ¿por qué? Dijo: ve y cómprate la Coca-Cola que quieres. Sí, ay, Dios mío. Hermano, yo honestamente no lloré porque ahí delante del hombre fue, no sé, me quedé congelado, hermano. ¿Quién sabía que yo quería una Coca-Cola? Pues solo Dios. Yo le acababa de orar a Dios, y me sentí tan bendecido, hermano. El anciano, yo ni lo conocía, me preguntó si yo era un ministro, yo le dije que sí, y sacó sus 20 pesos. Yo no le acepté el dinero, le dije: no, ¿por qué me lo da? Y fue cuando me expresó: ve, cómprate la Coca-Cola que quieres. ¿Quién era, hermano? Pues era Dios mismo. Amén. Claro. Y yo no sabía si llorar, gritar, saltar, hermano, de emoción. Y claro que sí, fui y me compré mi Coca-Cola, hermano, ¿verdad? Y yo lo testifico, quizás para muchos, pues bueno, no es nada, pero para mí significó y sigue significando una experiencia de que tenemos un Dios que cumple nuestras
nuestras necesidades, suple nuestras necesidades, y qué bueno, Jonas, que no lo olvidaste, y qué bueno que te ayudó, hermano, y pues a todos los jóvenes que me escuchan, ¿verdad? Yo les quiero testificar que tenemos un Dios rico en misericordia, aún siendo jóvenes, señoritas, que tenemos 18, 20 años que tienen los muchachos, y a veces se sienten tan frustrados. No se sientan frustrados, tienen toda una vida por delante, hay mucho que hacer, sean felices con la porción que Dios les ha dado, tienen salud, disfruten esa salud, tienen energía, disfruten esa energía, y sobre todo tenemos un Dios rico en misericordia y un Dios lleno de amor, que no nos condena, sino que Él nos bendice y nos ha dado un mensaje de restauración. Hermanos, de veras, bueno, gracias, Jonas, por recordarme ese testimonio, y yo lo no estamos solos, hermano. Ánimo. Muchísimas gracias. Pues, hermano Juan Javier, llegamos al final de este episodio. Sinceramente, quisiéramos seguir hablando otra hora más, pero ya se nos acabó nuestro tiempo. Claro. Tampoco no queremos abusar del tiempo de usted. Sabemos que tiene más cosas que hacer, pero Pastor Juan Javier, muchísimas gracias. En serio que estas palabras espero que resuenen en los corazones de aquellos que nos oigan. Hermano, un placer de mi parte. Espero que Dios le bendiga siempre la obra de usted, el servicio que hace usted para Dios, para mí. Me llena mucho, y los testimonios que he podido escuchar de usted, pues son una bendición para mí, para el pueblo, yo también creo. De mi parte es todo, hermano. Le agradezco por el tiempo, le agradecemos Alex y yo por el tiempo que usted nos prestó. Alex, no sé si quieras decir algo más. Pues estar agradecido, hermano, con usted, que, como dice John, se prestó el tiempo para estar el día de hoy en el podcast. Y como dije hace rato, que estas palabras caigan como cuerdas deleitosas, como dice el hermano Fabián Palma en su canto, a los corazones, y que sean de bendición a cada joven que nos escuche. Bueno, amén, hermano. Pues muchas gracias, jóvenes, ánimo, sigan con este proyecto, y pues un saludo desde Monterrey, Nuevo León, a todos los que nos escuchan. Hermano Jonas, hermano Alex, muchas gracias, y bueno, pues aquí estamos para una próxima ocasión cuando ustedes así lo deseen. Claro que sí, hermano. Gustosos de tener una segunda parte con usted, hermano. Claro que sí, para mí sería un honor. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano, que tenga usted muy buenas tardes, saludos a su familia, a su iglesia, y un abrazo a distancia. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, Dios les bendiga. Hasta luego, hermano. Gracias. Shalom.